Venga, hola, ¿qué tal? Soy el humano uno o el humano 2, el número que quieran. Esta es otra sesión de pozole filosófico y el día de hoy tiene granitos de onírico y de onda pre-emo o goth, ¿no? Como decían en la prepa cuando yo era muy joven, ¿no? Cosas darks vienen hoy. Ah, Darks. Hoy Sí. venimos darks. Sí. Pero antes de ponernos darks, yo estoy muy contento porque tenemos persona invitada. ¡Eh! Eh, Hola, Hola a persona todos. invitada. ¿Cómo te vas a nombrar persona invitada? Persona invitada me parece fantástico. Ah, súper. Pues persona invitada, yo soy humano 2, el otro sujeto es humano uno. Y Encantada, encantada. un Hola. gusto tenerte aquí. Es una expertaza en el tema hoy. Tanto en lo darks y lo gótico como en Súper. en el objeto que vamos a analizar hoy. ¿Con qué vamos a trabajar hoy, amigo? Con un cómic muy bonito o muy significativo para algunas personas, porque yo recuerdo cuando salió era una de esas cosas que lo amabas o lo odiabas, ¿no? O sea, no tenía un punto medio en mi experiencia. Yo lo amé y lo seguí hasta donde pude, pero es un cómic que se llama Sandman, ¿no? O El hombre de las arenas, o en España no sé cómo se llamó, debe tener un título que nos parece, El ¿no? mago de los sueños o Así. alguna madre así. Hasta donde he visto las ediciones de Norma, Ajá. le dejaron el mismo título de Sandman. Ah, qué Ya. bueno. Eso es un alivio. Sí, no, Sí, no como sí. la película. Hay una película de una patinadora de Disney que sería como La Reina del Hielo y en España se llama Soñando, Soñando, llegué patinando o algo así, ¿no? Una rima súper ridícula, pero bueno, ¿no? O como Duro de Matar, que se llama ¿qué? ¿La selva de cristal? ¿O qué se llama? Ajá, Exacto, la digo. jungla de cristal, La la jungla jungla de de cristal. cristal. Es una locura. Wow, ok, bueno. Pues persona invitada, tú eres la especialista de esto. ¿Qué nos puedes platicar? O la audiencia, ¿no? Que nunca saludamos a la audiencia, por cierto. Es que no sabíamos que ¿No? teníamos audiencia. No, Ahora ya Sí. tenemos audiencia. Hola, audiencia. creo que nunca decimos hola audiencia, ni suscríbanse, ni esas cosas. Solo, No, hagan lo que quieran. No sí, soy policía, no. sean libres. Bueno, Bueno, Entonces, pero un saludo no viene mal, así un saludo, sí. Saludos para ¿no? nuestra audiencia. Saludos, claro, por supuesto. ¿Quieres ay, iniciar persona invitada? Como gustes, humano uno, mira, eh, ¿qué tal si hablamos un poco de qué va este mentado cómic del Hombre de las Arenas o el Sandman? Un breve Empecemos por eso. resumen para quien nos escucha, para que mm, por lo menos se enteren de qué estamos hablando. Ay, que se lleven todos los spoilers. Recuerda que Todos los spoilers, así que se los este- coman todos. el pozole filosófico aquí uno viene a zamparse. sí. O sea, uno sale de aquí rebosando de gordo y como en Ya todos los está. pozoles, pues siempre te quedan ganas de más. Y Entonces sí, si, con y si todos los ese spoilers. alguien es estudiante, puede decir, al cabo ya me hicieron un resumen, ¿no? Pero O sea, ¿vamos a hacer la nueva versión de Spark Notes o qué? sí, exacto, sí. Me encanta, me voy a poner mi disfraz de clip. Este, Pues ahí les va. Sandman es un cómic que salió en los años 80. Primero fue un spin-off de John Constantine, en el que salió en algún momento. Bueno, no de John Constantine, de la línea de John Constantine, que fue Vértigo, que era la línea para adultos de DC. Y la historia es muy sencilla y solo el principio es apasionante. Hay unos cultistas, brujos, litúrgicos, como les quieran decir, que están intentando invocar a la muerte para aprisionarla y, como siempre, ganar la inmortalidad, ¿no? Ya hablaremos de la estupidez que es ser inmortal, que a mí me parece una locura, ya hablaremos de ello. Pero como luego los pergaminos antiguos pues ya están viejos o manchados de café, se equivocan en el cántico, algo le sale mal, nunca nos dicen qué, nunca es aclarado qué le sale mal, pero en vez de atrapar a la muerte, que en inglés sería death, atrapan a su hermano, que es Dream, ¿no? Con eso jalan un montón de mitos de otras culturas, porque este Dream, pues es el rey de los sueños, que en otros mitos ha sido Orfeo, no, Morfeo, perdón, Morfeo, que en otros mitos tiene diferentes nombres, y también traen a colación un poco
la cultura popular del hombre de arena, de este cuento folclórico alemán, bueno, anglosajón en realidad, de que viene como un brujo también, un ser sobrenatural, te echa arena en los ojos para que te duermas y al otro día despiertas y listo. Por eso las lagañas son como granillos de arena, ¿no? Y entonces, desde el inicio ya hay mezclados 18 mitos distintos de una manera muy interesante. El principio me parece lo más espectacular de ese cómic a mí en lo personal. Y luego nos van contando de cómo Dream tiene que reconstruir, bueno, lo encierran durante casi 100 años, lo tienen encerrado durante un siglo, y eso provoca un absoluto desastre en el reino de los sueños. La gente se queda dormida, no despierta, otras personas quedan atrapadas en pesadillas, y no, digamos, hay un cataclismo en el mundo de los sueños que cuando Dream se logra liberar por, por pasiones humanas que siempre terminan fallando y arruinando los planes humanos, nuestras pasiones son nuestras peores enemigas, eh, cuando Dream se libera, digamos que todo el arco narrativo trata de cómo él va a reconstruir su reinado que se cayó a pedazos en el tiempo que estuvo encerrado. Sin embargo, pues tiene un montón de obstáculos, tiene un montón de enemigos, pesadillas que se le escapan de control, tiene un pleito ahí con el infierno que es muy interesante de desarrollar, tiene otros hermanos y otras hermanas que no le caen tan bien, son 7 hermanos en total, todos empiezan con D, se llaman los sin fin, los infinitos, los que no acaban, los endless, y son muerte, sueño, delicia, que ahora es delirio, desespero, deseo, Destino. deseo, destino y destrucción, ¿no? Son todos con D. Y digamos, forman un panteón interesantísimo. Interesantísimo porque no tiene que ver con lo mítico, digamos, no en el sentido sobrenatural, no tiene que ver con Zeus y con Apolo, ¿no? Tiene que ver con pasiones humanas o con circunstancias humanas como la muerte y el sueño, que de pronto se desbordan y nos ocurren, ¿no? Y nos provocan hacer cosas bien raras que se desarrollan a lo largo del cómic. Digamos, esa sería la síntesis más breve que tengo del cómic, porque en el camino hay 10,000 cosas de qué hablar. Si quieres aportar algo al resumen, persona invitada, o si quieres empezar a jalarte con tu idea, venga, dele. Vale. Yo agregaría que por lo menos a partir de el segundo volumen de esta entrega de cómics, lo que se ha compilado a partir del segundo volumen, el foco de la narración cambia. Si en un principio, efectivamente, el mayor de los problemas o de las preocupaciones de sueño, de Dream, era reconstruir su reino y volver a ver, poner bajo control las pesadillas y todas estas cosas que habían salido mal, ya a partir del segundo volumen empieza a resultar más claro que hay otro problema que resolver por ahí. Y ese problema es la rivalidad, podríamos decir incluso natural, de sueño con una de sus hermanes. Voy a decir hermane, porque esta hermane es un andrógino y se llama Deseo. Deseo. Y me parece que a partir de que esta rivalidad entre estos hermanos se hace evidente en el cómic, se empieza a desarrollar con más interés y profundidad, digamos, esta historia. Y también, para cuando yo empiece a jalar mi hilo, ujú, para mí este es el conflicto central que a su vez no es más que una cortina de humo para tratar de ocultar cuál es el verdadero problema, digamos, de la historia, ¿no? O el meollo del asunto de la historia que la llevará a su desenlace, ¿no? No sé, algo así podría yo agregar. Para quien le interesan los términos técnicos, esto se llama metaficción.
Cuando Así tú es. metes una narración adentro de otra narración, por ejemplo, este clásico cuento de el chino este que no me acuerdo, perdónenme, no me acuerdo si era un filósofo o un rey, el de tuve un sueño que era una mariposa que soñaba que era un rey, ¿no? Y entonces ya no Ujú. sabemos quién está soñando a quién. No sabemos si cuando tú lees estás soñando al rey hablar que soñó que era una mariposa, que era un rey, o si estás leyendo el sueño de la mariposa que soñaba que era un rey, ¿no? Y entonces es una narración dentro de otra. El ejemplo que siempre dan es una de estas matrushkas, ¿no? De las Ujú. muñecas rusas. Tú abres la matrushka, la primera, y hay otra, y la abres, y hay otra, y la abres, y hay otra, así hasta el fin. Sandman es un juego de eso, súper poderoso, porque efectivamente empieza el problema con que querían atrapar a Dead y se equivocan con Dream. Luego Dream quiere reconstruir su reino, luego se enfrenta al infierno, luego se enfrenta a Deseo, y todo eso solo es un plot para esconder, para enterrar hasta el fondo el verdadero hilo del asunto. Y sí, sí. Sí, bueno, me ha gustado mucho tu metáfora de la matrusca, ¿no? Em, bueno, yo no sé cómo se fue construyendo esta historia, pero efectivamente, ¿no? Podríamos calificarla así como una matrushka o como un juego de espejos, donde primero nos presentan una premisa que parece, de esto va la historia, ¿no? Dream está buscando reconstruir su reino y luego, no, la historia va de que hay un problema aquí con Deseo y que esta hermana es muy conflictiva y entonces va sembrando conflictos para que luego Dream tenga que enfrentarse con ellos, ¿no? Incluyendo el conflicto que después tendrá con el infierno. Pero no, tampoco, ¿no? Y finalmente terminamos por descubrir que el conflicto de la historia, el verdadero quid de la historia, es otro que se nos había escapado por debajo de las narices desde el principio mismo de la presentación de la historia, ¿Y ¿no? cuál es? Lo que es Perdón. brillantísimo, lo que es brillantísimo es que está ahí desde el principio. Sí, está desde Desde, el principio. desde el volumen uno son 10 para la recopilación. En 16, realidad, Sí, ¿no? depende de sí. la edición. No, a ver, aquí está, Ahí son están 10. 10, ok. Son 10. Yo tengo esa misma edición, son 10. Hay una recopilación de pasta dura que son 4, o sea, hay edición. Ujú. Pero lo interesante es que está planteado desde el volumen uno. Desde el Ujú. primer tira de cómics está ahí. Pero antes de contarte el plot final, tú dinos, porque tú, digamos, persona invitada y yo somos unos clavadazos de Sandman. Ajá. Pero tú nos contabas que tú empezaste y luego la vida adulta, pues uno no le permite terminar todo lo que quiere. Así es. Cuando te quedas, para ti, ¿de qué trata Sandman? Hasta el punto en el que tú te quedaste. En el punto donde yo me quedo se corta un poco, ¿no? Porque donde yo lo dejo de leer es cuando es esta historia que recuperan al Sandman de la época del Silver Age de DC, ¿no? Que es el de la máscara de gas y la pistola que tira el gas para dormir, ¿no? Que Ujú. o sea, artísticamente es un cómic que sale, o sea, es fuera de serie para la época en la que se hizo, ¿no? Porque no dice dibujado por, dice pintado por, ¿no? Y es una serie de acuarelas preciosas, ¿no? Que para ese entonces, o sea, yo recuerdo, esto es experiencia personal y percepción personal, ¿no? Y viene muy al tema también de todo, de Sandman y del tema filosófico. Yo recuerdo, Vértigo, más que lo de adultos, eran los cómics para gente no pendeja, ¿no? En ese entonces, en los noventas. Porque en los noventas tenías cómics como Savage Dragon, que no tenía diálogos y solo era un güey mitad dragón policía que golpeaba gente. Dándose putazo con alguien. Ese era todo el cómic, ¿no? Y los hombres X atrapados en su eterno ciclo de nunca dejar de ser adolescentes, de ser Archie, Adolescentes. ¿no? Porque X-Men yo entendí en algún momento que era Archie con poderes, ¿no? Entonces uno era Archie y todos eran Verónica y Betty y todos peleaban por, Wow, ¿no? acabas así de reventar mi mente, es verdad, güey. ¿No? Entonces Vértigo pues tenía historias que no podían publicarse en DC, ¿no? Incluso tenían algunas historias de Arkham, ¿no? Que creo que se pisa también, se pisan los dedos, ¿no? Sandman y algunas cosas de Batman también, ¿no?
Y Constantine, pues por supuesto, ¿no? Un super personaje que yo creo que revienta en la cultura pop cuando Keanu Reeves lo interpreta, ¿no? En la película. Y me parece que es una muy buena película como de esta etapa de transición entre los 90s y los 2000s. ¿Mm? O sea, tiene muchos elementos que ya no vamos a ver nunca, nunca jamás en el cine, ¿no? Nunca jamás. Y la cuestión del cómic es que se salía por completo de lo que se dibujaba en esa época. O sea, no eran tipos fortachones ni muchachas, no sé, súper sensuales, ¿no? Era, o sea, nosotros lo veíamos y en la prepa como tal, no recuerdo que hubiera este clic de gente que fuera dark, ¿no? Porque en cierto sentido, aunque era una escuela que presumía de ser tolerante y de diversidad, pues no lo era, ¿no? Pero sí había muchos elementos, por ejemplo, los que escuchábamos de Cure, pues era, ¿no? O sea, The Cure era el soundtrack, ¿no? Del cómic de Sandman para algunos, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo. Y la cuestión es que no solo en lo artístico, o sea, digamos, en la parte de arte o del dibujo, sino que era lo más cercano a literatura que había, ¿no? En el mundo de los cómics en ese momento, ¿no? O sea, porque para leerlo, o sea, pues tenías que saber inglés en ese entonces porque no llegaba, o sea, no había traducción al español, ¿no? En los 90s. Y era un inglés que, o sea, el inglés de Neil Gaiman es un inglés muy complicado, ¿no? O sea, va más allá del hola, soy Wolverine y te voy a clavar mis garras, ¿no? O sea, tiene una manera de escribir, pues, de un literato, ¿no? O sea, yo creo que Neil Gaiman, como que su huella en el siglo XX-XXI, yo creo que es como para la cultura americana, ¿no? Es el Mark Twain de esta época, ¿no? Entonces, es un gran narrador de historias, es un tipo, pues, de una complejidad para escribir y como dicen, para ir desarrollando la historia, porque él creo que difícilmente te esconde las cosas, ¿no? De sus otros libros, de Good Omens y así, desde el principio te muestra todo, o sea, toda la historia está desde el principio, ¿no? Y te distrae, o sea, es un contador de historias y un mago al mismo tiempo, ¿no? Porque con una mano te va mostrando y con la otra te distrae, ¿no? del foco de la historia. Entonces era un cómic difícil de leer, ¿no? Y era un cómic que a los papás les asustaba muchísimo si te lo encontraban, ¿no? Porque decían es Eran suicida. puros güeyes pálidos y flacos, Ajá, güey. ¿Cómo vas? mi hijo se va a suicidar, ¿no? Sí, ya valió madre. Hay que llevarlo a la iglesia, hay que echarle agua bendita a sus cómics, ¿no? Entonces, pues era como difícil, ¿no? O sea, era difícil hacerte de cómics y era difícil, pues, esconderlo y no mostrar que lo estabas gustando. Y cuando estás en esa etapa como de formarte o de irte haciendo más persona o una persona más adulta, pues empiezas a agarrar ciertas cosas, ¿no? De tus héroes y de tus ídolos. Entonces, es un... Y lo que digo que era de lo amas o lo odias, del círculo de amigos que yo tenía en esa época, todos lo odiaron y yo lo amé, ¿no? Todos querían seguir leyendo a Superman y, o sea, yo soy fan de Superman también, pero podía ver que esto traía algo más, ¿no? O sea, había algo ahí más abajo que me hizo, o sea, me hizo empezar a pensar la relación que yo tenía con el mundo de otra manera, ¿no? O sea, fue como como diría, muy kantiano, fue como una condición de posibilidad, ¿no? De reinterpretar el mundo de otra manera, ¿no? No en una escala de blanco y negro, ¿no? O sea, de Magneto es el malo y los hombres X los buenos, sino del ser humano se desarrolla en una gama de grises y un día eres héroe y otro día eres villano y otro día pues eres una persona normal, ¿no? Que ni para un lado ni para el otro, ¿no? Pero esa fue mi experiencia. Y ya después pues no pude seguir con el cómic. A mí lo que más me atrapó desde el principio fueron las superportadas que hacía Dave McKean, ¿no? Y Dave McKean es un artista impresionante, excepto la película que hizo, la de Mirror Mask, que esa no, o sea, creo que no daba como para hacer una película. No es mala. Bueno, es una película difícil de ver, ¿no? Como cine muy indie del 90s, 2000s. Pero el nivel de arte es increíble y esas son cosas que yo creo que difícilmente vamos a volver a ver, ¿no? Porque usaba técnicas muy tradicionales, fotografía, ilustración, y empezó a usar algunas cosas digitales, ¿no? Que era como la novedad en esa época. Y pues esa fue mi entrada al mundo
de Sandman, ¿no? Y la posibilidad de leer otro tipo de historias, ¿no? O sea, que pudieran llenarme un poco más que Archie. Archie está bien, ¿no? Y los hombres X también, pero pues a veces uno trae otras cosas, ¿no? En el interior y vas buscando por dónde conectarte. Claro, El trabajo me, de... me llama mucho la atención que menciones esta historia, ¿no? De los cómics o del tipo de cómics que solía publicar Vértigo, porque bueno, justamente em, la idea original de Sandman era resucitar para nuevas audiencias a este personaje clásico que has mencionado, con su máscara de gas y su saco de arena y etcétera. Le dan este encargo a Neil Gaiman y Neil Gaiman acaba haciendo lo que se le vino en gana, ¿no? Y nos presenta este primer volumen con nigromantes y con estas criaturas llamadas Endless y Dios sabe qué está pasando y bueno, ahí, ahí el mérito es de su editora. Sí, Gracias a claro. su editora y todo lo que empujó en Vértigo, se le permitió a Neil continuar desarrollando la historia a su buena manera y por supuesto, por ahí retoma al clásico personaje de The Sandman, igual que a otros muchos personajes del universo de DC y de Vértigo, un poco sí para presentarse como parte de este mismo universo, pero también como una especie de concesión a la misma corporación, ¿no? Para que Sí. no terminaran. Ahora sí que como Netflix, ¿no? Ajá. Cortándole a la primera temporada, ¿no? La historia que quería contar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, el mérito, ¿no? El mérito para la editora también, ¿no? Bueno, claro, pero Karen Berger, perdóname, Karen Karen Berger, Berger, que exactamente. además ella es una jefa del mundo de los cómics. El mayor premio, digamos, los Oscar de los cómics se llaman premios Eisner, ujú, ¿no? Por Ujú. Will Eisner, el dibujante. Ella no tiene uno, no tiene dos, tiene tres premios Eisner wow. y es una jefa en el mundo de la edición de cómics, porque Era, para, creo, ¿no? Me parece que Karen ya pasó a mejor vida. no, todavía no. ¿Todavía vive? No, digo, ya no tarda, desde el Ujú. 58 ella, Sí, bueno. pero ya no tarda. Si nos escucha, obviamente le mandamos un saludo, obvio. Besos, abrazos y Esos todos nuestros abrazos. cariños, porque gracias a su trabajo a muchos nos cambió, como bien dices tú, humano uno, la perspectiva de lectura, quizá incluso la perspectiva de cómo entendíamos la vida, en qué escala de colores, ¿no? Como, Ajá. como bien has dicho, entendíamos la vida. Es que es muy interesante, bueno, para mí, porque soy también diseñador gráfico y con una como especialidad en artes visuales, ¿no? Porque yo cuando entré a estudiar la carrera quería ser animador, ¿no? De fiestas infantiles, ¿no? No sé, quería hacer películas animadas, ¿no? Este, y no había esa posibilidad. Entonces optamos varios por pues la especialización en artes visuales, que era, o sea, una embarrada de escultura, de pintura, de grabado, de todo, ¿no? Y era muy interesante porque, contrario a lo que uno pensaría, es los profesores odiaban los cómics, ¿no? Se decían que era basura. ¿No? Bueno, todavía lo dicen, ¿no? Algunos académicos. No, bueno, unos ya muy grandecillos, yo creo, ¿no? No, y, y también esa era otra opción como para, o sea, para hacerse una carrera, ¿no? Porque cuando te entrenabas para diseñador antes, tenías la vía corporativa, que era entrarle a la agencia o ser diseñador de algún corporativo, ¿no? Y era pues básicamente estar atado a la publicidad o hacer cosas de PowerPoint, ¿no? De comunicación interna. Yo, o sea, eso es como yo lo veo, audiencia, ¿no? O sea, la vida es muy gris para mí en ese sentido. Entonces era una vida pues atada al cubículo de la oficina, ¿no? O sea, y a ser diseñador y tener que ir de traje, que para mí siempre ha sido incompatible, ¿no? O sea, un trabajo creativo no requiere corbata, ¿no? Entonces,
era otra opción de representar el mundo con otras herramientas, ¿no? Y de usar las herramientas, o sea, digamos, el gouache, las acuarelas y el óleo, como la academia decía que no debía de usarse, ¿no? O sea, porque en las clases de acuarela te regañaban, ¿no? Si no corrías la gota, ¿no? O sea, es que la acuarela tienes que correr la gota porque así dicta la academia, ¿no? Y si si te gastabas tu acuarela haciendo unas plastotas, se enojaban, ¿no? Y Dave McKean hacía plastotas con acuarela y mezclaba técnicas que Y no eran con compatibles. óleo, y Exacto, le ¿no? pegaba periódico encima, y no, una Entonces, locura. yo creo que junto con la editora, pues también el conjunto de artistas visuales o de dibujantes o pintores que tenían, pues también saltaba, porque estaba Sam Kidd, que hacía un cómic en los 90 que se llamaba The Max, que también tenía que ver con estas ondas, creo que oníricas, ¿no? Y muy, de mujeres muy voluptuosas, recuerdo, ¿no? Pero era un dibujo muy deformado de la anatomía humana, ¿no? Que también tenía, o sea, como que se iba al lado más ridículo o más, más caricaturizado de la misma caricatura del cómic de superhéroes, ¿no? Y estaba Mark Hempel, que Mark Hempel, el único otro cómic que tengo de él son unas novelas gráficas chiquitas de un chico que se llama Gregory, que es un paciente en una institución mental, ¿no? Y está continuamente medicado y solo habla con las ratas. Y el estilo, digamos, es muy infantilizado, pues, ¿no? Pero verlo en Sandman, pues te rompe todo, ¿no? Porque dices, bueno, mi capacidad de representar al mundo con mis dibujos puede ser no solo un campo de trabajo, sino otra manera de usar herramientas que me han dicho que no y pues de hacerme una vida que no sea la del cubículo, que es la de pues el sufrimiento del artista, ¿no? Porque sí se sufre mucho dibujando cómics, ¿no? Y haciendo ilustración. Pero sí, pues era un cómic, sigue siendo un cómic diferente. Yo dudo que volvamos a tener, o sea, considerando el mercado actual de cómics y la industria más bien, ¿no? En la que se ha convertido, yo creo que esos espacios para editores, pero editoras y editores valientes y escritores valientes que deciden pues salirse de la fila de los patitos y arriesgarse va a ser mucho más complicado, ¿no? Porque ni siquiera en el mundo del webcomic, voy a cerrar mi idea nada más con esto, ¿no? El mundo del webcomic, pues creo que es como una montaña rusa, ¿no? Tiene unas etapas en las que hay un chorro, etapas en donde desaparecen todos, luego vuelven a aparecer. Pero creo que el drive es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Neil Gaiman, Sam Kidd, Mignola, todos ellos apostaron por lo suyo, ¿no? O sea, hubo una apuesta por promocionar lo suyo y no dibujar lo de los demás, ¿no? Que esa es una diferencia grande. Entonces, en ese sentido, como en el cómic de Sandman, pues es un poco perseguir ese sueño, ¿no? O sea, el de voy a exponerme yo ante el mundo, ¿no? Como cuando lo capturan a Sandman y está en la burbuja en el sótano de este nigromante, ¿no? Creo que así es un poco los artistas o las personas creativas relacionadas al cómic, ¿no? Están encerrados en una burbuja en la que todos podemos ir a ver parte pues de su intimidad creativa, ¿no? Por decirlo así. Sí, por supuesto. Digamos, vamos a decir que hay literatura buena y mala, ¿no? Digamos, Sí, el poema que tú escribías en secundaria, igual era poesía, nomás pedorra, ¿no? no, Pero, buenísimo, güey. pero igual era poesía, ¿no? El cómic de Wolverine es un cómic, algunos pedorros, otros mejores, ¿no? Pero yo creo que una de las características de Sandman es que creo que son 75 episodios, ¿no? Creo que son 75 cómics o algo así, que se publicaron a lo largo de más de 5 años. Y creo que es un proceso artístico de principio a fin. Es un arco no solo narrativo, sino que es un arco artístico que además tiene una genialidad para el mundo de los cómics, que es que termina, ¿no? No es la Ujú. historia eterna de Superman, no es la historia eterna de los X-Men, no es la historia eterna de Spider-Man, que por cierto Peter Parker ya ahorita ya estaré más viejo que el tío Ben, ¿no? Pero digamos, Sandman, Sandman lo que tiene es que empieza, da sus arcos narrativos chiquitos, pero tiene un gran arco, tiene una Ujú. gran historia que contar, la cierra y la concluye. Y en ese momento se convierte en un objeto artístico, además de muy alta calidad, no solo en la categoría cómic, que de ahí sale, pero por todos los elementos que ya han contado, entra a discutir
con el diálogo literario con Shakespeare, y no es broma, o sea, está integrado Shakespeare al cómic, ¿no? Está integrada la Biblia en el cómic, Sí. está discutiendo con Goya, hay unas reproducciones de Goya increíbles, entra a discutir con religiones antiquísimas, ¿no? Por ahí aparece Ishtar, que pues, digamos, ahorita ya puedes buscar quién es Ishtar, pero para la cultura judeocristiana era Astarot, y cómo vas a estar Sí. poniendo a Astarot bailando, ¿no? Y digamos, pues ahora ya sabemos que era una diosa babilónica de la primavera, pero todo ese trajín, digamos, es increíble. Y pasando a la parte, ahora sí, ya se acabó la carnita, vamos a entrarle al maíz. No, no, no. Revelen, No. revelen el hilo narrativo completo. Porque Por Ah, favor, persona sí, invitada, por porque yo favor. creo que ¿Cuál es la subtrama? porque va a enriquecer la discusión ya de los granitos de pero maíz. quieres, bueno, a ver, claro, Spoiler, spoiler. por supuesto, Full spoiler. aclaración, Ajá. aclaración con letras grandes. Es mi lectura, A eso. Súper. ¿sí? Según yo, Ajá. según yo, el quid de The Sandman es que érase una vez un tío tan, pero tan cuadrado, ¿no? Diríamos, lo voy a traducir malamente en inglés, ¿no? Con un palo metido en el culo, Ajá. tan así que no puede cambiar. No puede darse la oportunidad de corregir sus errores, no puede darse la oportunidad de decir, ups, la cagué. Y Ofrecer una entonces, disculpa jamás. no, de ofrecer Ajá. una disculpa. Y Jamás. entonces, como dentro de su cabeza cuadrada es imposible que se equivoque, ujú, lo único que le queda es el suicidio. Es morir. Sí. Diría yo, Ajá. ahora, eso es así como a muy grosso modo. Por supuesto, no es cierto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia vemos que este personaje con todo y su palo metido en el culo sí que cambia, sí que se transforma, pero sigue siendo brutalmente necio como Ujú. para reconocerlo. Y entonces lleva su propia destrucción hasta las últimas consecuencias, aunque ni siquiera sea necesaria. Déjame introducir un concepto ahí. Sandman vive el proceso de la tragedia aristotélica más clásica. Mm. Este fulano tiene un evento cósmico, un evento del hado, del destino, con el que va y se topa, y hay una profecía que le dice, este güey va a arruinar el mundo, y entonces él hace todo lo posible por no lograrlo y arruina su mundo, Exacto. ¿no? Y entonces hace todo lo posible por intentar cambiar algo, pero no puede, no está en su capacidad cambiar, ¿no? Hay momentos, ¿no? Donde intenta así como doblar su ser, pero yo creo que también es una oda a la ontología de estos seres míticos, porque estos Mm. seres son como son, y no hay escape a son como son, hasta que llega la muerte y nace otra forma del ser. El final de Bueno, Sandman es espectacular. bueno, sí, pero no. Eso, venga, Sí, jálele. pero no. A ver, ah, el entendido, sí, el entendido que tiene Dream en su cabeza, ujú, es que estas formas por algo son the endless, ¿no? Los infinitos. Son un concepto, son una idea, y entonces no cambian. Por eso no se puede dar la oportunidad de transformarse, ni de disculparse, ni nada. Ujú. Pero tenemos un hermano, bueno, no, de hecho 2, que demuestran absolutamente lo contrario. Por un lado, la más querida y la más conocida, que nació siendo Deleite, Delight, Ujú. y por algún evento cósmico que desconocemos, terminó convirtiéndose en Delirio, Delirium. Pero aún más interesante, tenemos al pródigo, así le llaman al Ay, sí. resto de los hermanos, durante muchos números y no sabemos quién es, hasta que finalmente descubrimos que este hermano es Destrucción, Destruction. ¿Y qué pasa con Destruction? Por supuesto que cambia, por supuesto que se transforma. Una vez que él se da cuenta,
que el concepto de su existencia es absolutamente irrelevante porque la humanidad es perfectamente capaz de hacerse pomada a sí misma sin ayuda, renuncia. Renuncia a, yo no quiero saber nada ni de los Endless, ni del cosmos, ni del universo. Váyanse todos a comer papas, Pozole filosófico. pozole filosófico, lo que gusten. Yo me voy, yo me desentiendo. Y ya está. Entonces, Ok. las cosas no eran tan cuadradas como eran, ¿no? No, Es no, el este cuadrado es pobre Dream. cabezón Ujú. que Sí, nomás sí, no sí. le entra, ¿no? Y ya está. Pero sí, y sí está, o sea, sí, pero creo que es por algo que el mismo Dream le dice a Deseo, ¿no? A Desire, que le dice, no somos el titiritero y no manipulamos, ¿no? Los Endless. O sea, los Endless Ujú. solo servimos a la humanidad, ¿no? O sea, no estaría ahí como, o sea, yo veo ahí una cuestión, pues, sí, un poquito filosófica en el sentido de todos los endless, al final, bueno, no al final, o sea, los podemos representar, ¿no? Como estas partes de, digamos, de la abolición, ¿no? De las, de, vemos como componentes de la voluntad, ¿no? De lo que nos hace ser humanos, ¿no? Que creo que es también un hilo que ha llevado de manera extraña es el pozole filosófico, ¿no? La realidad, la construcción de la identidad, qué es ser humano, ¿no? Y yo lo entendería así en ese sentido. O sea, no puede, o sea, quizá no pueden cambiar, ¿no? Porque como humanidad en muchas cosas, y creo que en las cosas más esenciales, hemos cambiado poco, ¿no? O sea, tanto societalmente como en lo individual, ¿no? Se han cambiado las estructuras, sin duda, ¿no? Pero lo más esencial o lo más humano del humano, ¿no? Ha cambiado poco, ¿no? O sea, seguimos con esta y que es en general en la cultura pop, ¿no? Que es como mi espejo del mundo ahora, es los temas siguen siendo casi cartesianos y modernos y, ¿no? De esto que vivo es real, yo soy real, yo construyo la realidad, qué parte de la realidad me pertenece, ¿no? ¿Qué parte del sueño es real? ¿Soy yo el que sueña o algo me está soñando a mí? ¿No? Entonces, ¿no? Y son, o sea, son, para mí, estos son como los endless que están en el día a día, ¿no? Igual es muy trágico, pero por ejemplo, en un paseo por la Ciudad de México, pues te puedes encontrar con todos, ¿no? En cierto momento, ¿no? O sea, encarnados en alguien más o en uno mismo, ¿no? Y no lo sabes. Desde la muerte, de si te toca la mala fortuna de ver un atropellado, un accidente, ¿no? El loquillo que está en el parque, porque yo tengo imán para los loquillos del parque, todos se me acercan a decirme cosas y a platicarme, ¿no? Entonces, pues yo lo experimento el cómic en la vida así, ¿no? Y los Endless, pues creo que están ahí en todo momento. Y creo que dentro de la narrativa del cómic no creo que pudieran cambiar más allá, pues de lo que puede. O sea, sí la premisa de, de Sandman o de Dream o de Morfeo es esa, la de que ellos no son los que manipulan, sino que son sirvientes, pues al final de lo que nos hace a nosotros ser humanos y que estarán ahí, y más que humanos, creo que menciona que ellos estarán ahí hasta que muera la última criatura viva del universo, ¿no? Del cosmos. Entonces, esta pulsión de, pues, de la vida, ¿no? Es como que se fragmenta, ¿no? Como en un caleidoscopio súper extraño y bien artístico en el trabajo de estas personas. Pero yo creo que por eso no cambian, ¿no? O sea, igual sería como una mala interpretación mía del cómic, ¿no? Es decir, porque ya define lógicamente, ¿no? En términos de argumentación lógica muy chafa del libro de Copy, que es muy bueno, pero yo soy muy mal lógico, ¿no? Allí está la premisa, ¿no? Él no puede cambiar porque ya estableció él mismo que él no puede, ¿no? O sea, que él no es el que decide, ¿no? Hay otra voluntad, ¿no? Que es lo que los hace a todos, ¿no? Ser como son, tal vez. Recupero tu idea porque me encanta, ¿no? Porque entonces, a ver, partiendo desde esa premisa, ¿qué pasaría? ¿Y qué es lo que estamos viendo?
Sí, bueno, han cambiado las estructuras, hemos cambiado algo desde tiempos remotos, pero seguimos en ese mismo camino de destruirlos, ¿no? Qué bueno que ahora una guerra por acá, que si ahora Putin y que si ahora nuestro amigo Netanyahu y así, ¿no? Pareciera que tenemos esta tendencia ujú, a no aprender, a no disculparnos y entonces pues mejor pues nos destruimos, ¿no? Porque pues, está guay, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, claro, ¿no? Son una suerte de espejo, ¿no? De reflejo de nosotros mismos y de estas cuestiones que nos afectan. Pero sí creo que es importante am, mencionar que como buena obra artística está llena de contradicciones, ¿no? Por un lado, estos Endless establecen sus reglas, ¿no? De no, no, nosotros servimos. Sí, bueno, pero ¿quiénes se lo toman así y quiénes actúan así? Ya. Pues Dead, ¿no? Dead es así como la más chida, buena onda, ¿no? De todos los hermanos, contrariamente a lo que nos podría parecer Ajá. su figura, ¿no? Al contrario, es la más chida, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchos momentos en que Dream es así, pero pues las cosas son así porque lo digo yo, Sí. ¿no? Y por no sé, por mis pelos, así, porque tiene un Sí. peinado muy particular este hombre, ¿no? O este deidad o lo que sea, ¿no? Las cosas se hacen así porque quiero, ¿no? Siempre, ¿no? Estamos jugando con estas contradicciones de son conceptos, son dioses, ellos decretan las cosas, nos sirven, les servimos, en fin, Estamos a sus expensas también. Yo, mira, yo exacto. voy a aprovechar lo que dijo Arturo porque lo que dijo Mano Uno, ya la cagué. Bueno, esto lo editamos. Sí. Sí, Ups. sí, No, sí. yo no edito, soy bien huevón. Sí, se va. Bueno, ahora te vamos a empezar a decir nombres para que nadie sepa si eres Pedro, Juan. Soy todos los nombres sin ninguno. Ah, sí. Eso, Mi perro. nombre es Legión. Mi, no- Exacto. mi nombre es perro. Perro, sí. Lo que estaba pasando acá es, estamos encontrando algunos ecos. Ujú, Conforme uno va leyendo Sandman, uno va encontrando ecos por todas partes de su vida cotidiana. Y no, digamos, y en varios sentidos. Del sentido material, lo que decía Humano Uno, si me encuentro con el loquillo en la calle, si me encuentro, o si leo sobre el tarado de Netanyahu que quiere destruir otra cosa porque puede, ¿no? Digamos, cada una de las interpretaciones de los Endless, cada uno de ellos tiene una repercusión en la vida cotidiana que nos puede reflejar. Y al mismo tiempo ocurre en nuestro interior, ¿sí? Al mismo tiempo yo me voy sintiendo a veces como Dead, me voy sintiendo a veces como Dream, me pregunto, me cuestiono sobre qué es el deseo en un sentido tan, a mi parecer, perverso como es deseo dentro del cómic, ¿no? A mí me parece que es así. Y desespero es increíble porque es perezose, es huevone y solo está esperando el momento adecuado para atraparte y hacerte pomada, ¿no? Y a mí me parece una ah, maravillosa descripción de... Sí, 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 sí. te interrumpo. Dale, dale. No olvides que desespere es gemela de deseo. Claro, Bueno, gemela. gemele de deseo. El desespero y el deseo, ¿cómo no podrían ir amarrados un del otro, ¿no? Ujú, Y ahora recuerdo, creo recordar que el evento cósmico que le pasa a Delicia para terminar siendo delirio es que conoció la humanidad. Era Delicia y luego llega al mundo y no más no le entra en la cabeza cómo es la humanidad y flipa y se convierte en delirio. Ahí luego lo revisamos, por ahora a mí me parece delicioso decirlo así, pero yo lo que quiero llegar es este reflejo, este juego de espejos, de soy, no soy, de me encuentro aquí, no me encuentro aquí, nos lleva a una idea muy interesante que es la que trae persona invitada, que desarrolló ya no sé hace cuánto tiempo, no importa hace cuánto tiempo, pero que desarrollaste exhaustivamente. Había un problema muy
muy interesante que desarrollar ahí. Cuéntanos, ¿cuál es esa idea que trabajaste en Sandman? Válgame Dios. Bueno, esto tiene varias décadas. Bueno, no tan varias, por lo menos un par y un poco más, ya no sé. Nada en la Em, historia de la humanidad, un suspiro. no, es un suspiro, pero es mucho para una vida, es mucho para una vida. En fin, em, la cuestión es, cuando empecé a leer el Sandman, todo este trabajo del que hablaré en un segundo, parte de nuevo de una experiencia personal, ¿no? De las cuestiones que me hizo a mí sentir, eh, pensar, entender la lectura de The Sandman junto con otras de mis lecturas académicas. Y bueno, ya está, ¿no? Digamos, érase una vez que cuando era joven, para mí la trama, sí, de The Sandman era este conflicto, esta rivalidad entre sueño y deseo, ¿no? Que a mí me parecía algo perfectamente natural, porque en aquellas épocas estaba metida en la cuestión del psicoanálisis, descubriendo la teoría psicoanalítica y Freud, y ay, qué bonito todo esto. Y pues sí, ¿no? Tomando en cuenta que desde el psicoanálisis el sueño es el cumplimiento del deseo, pues no habría más remedio que estas dos entidades fueran enemigas. ¿Mm? Bueno, durante mucho tiempo, durante todo ese periodo académico en el que estuve entrándole al psicoanálisis, siempre tuve en la cabeza, tengo que escribir algo sobre The Sandman y sobre este conflicto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué busco? Hasta que terminé el cómic, finalmente terminé todas las entregas, me di cuenta de que la historia no iba por donde yo pensaba, ¿no? Y además coincidió con que descubrí un texto de una autora llamada Shoshana Feldman, que hace un análisis interesantísimo desde el psicoanálisis lacaniano sobre la vuelta de tuerca de Henry James, ¿no? Que bueno, la vuelta de tuerca nos da para otro programa Mm. muy, muy divertido, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta brillante mujer planteaba que, a diferencia de lo que se piensa, en crítica literaria, ¿no? Que cuando nosotros críticos porque debo de decir que aparte de, estar metida en el mundo, del psicoanálisis, estaba metida en el mundo de la crítica literaria, eh, bueno, esta mujer planteaba que muchas veces los críticos literarios se creen que su trabajo es eventualmente fijar el sentido de un Mm. texto, ¿no? Dar una interpretación que se vuelva más o menos canónica y bueno, y tal, ¿no? Y lo que ella argumentaba es que esto era como una visión muy anticuada de la crítica literaria y además una visión muy tóxica, porque lo único que termina por hacer es obturar la posibilidad de discurso y que lo más rico que tiene cualquier texto es que nos da la oportunidad de estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, produciendo más discurso, produciendo más texto, siendo más creativos y haciendo más cosas porque ese texto fulanito que leímos nos inspiró. ¿Vale? Bueno, entonces, Shoshana Feldman relacionaba esta postura de antigua o em, errónea de la crítica literaria con cómo se había entendido el concepto de transferencia psicoanalítica, eh, digamos, desde la teoría freudiana, ¿no? A ver, transferencia, explico brevemente, ¿no? Cuando una persona acude a terapia psicoanalítica, la idea es que no conozca nada personal sobre su psicoanalista. ¿Para qué? Para que todos los sentimientos, reacciones, imaginaciones que pueda tener la persona que acuda a psicoanálisis respecto a su psicoanalista sean propias, sean parte misma de su inconsciente,
parte misma de cómo se relaciona con el mundo, parte misma de cómo se relaciona con las personas. Ujú. Bueno, Pregunta, ¿sería dime. entonces como que yo como paciente voy a psicoanalizarme Ujú. y mi psicoanalista tendría que ser una hoja en blanco para mí? Yo no Sí, tendría que saber nada para que sí, todo lo que se escriba en esta historia me refleje a mí y nada de exacto, esa persona. ¿Entendí bien? exacto. Ok. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, todo lo que tú vayas escribiendo, recupero tu metáfora de la hoja blanca, todo lo que vayas escribiendo tú en esa hoja blanca, ujú, a eso se le llama transferencia. Ujú. Eventualmente, que básicamente es, bueno, yo le pongo de lo mío a este señor o señora o lo que sea que me está escuchando. Ujú. Bueno, eventualmente esta transferencia tiene una función clínica. Ujú. Eventualmente el psicoanalista nos mostrará esta hoja blanca, ¿no? Y nos dirá, mira todo lo que has escrito, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, léete aquí. Ujú. Lo cual es lindo, ¿no? Porque nos permite conocernos más, como ya he dicho, ¿no? De nuestra relación con otros, con el mundo, con nosotros mismos, etcétera. Vale, okey, bien. En teoría en teoría, el psicoanalista tendría que mantenerse, a su vez, lo más neutral posible con su no me gusta el término de paciente, pero usémoslo por Ujú. facilidad, ¿no? Vale. Sin embargo, es inevitable al ser humano, ujú, que este psicoanalista también desarrolle ciertas percepciones o sentimientos o emociones respecto a la persona con la que está trabajando, ¿no? A esto le llamaríamos contratransferencia. Ujú. Desde los términos, de nuevo, insisto, freudianos y de pues, la escuela cercana a Freud. Ujú. Ahora, también, vale decir que muchos de estos sentimientos contratransferenciales ujú, tienen que ver con, ¿cómo lo digo en español? Los triggers, los detonadores Ujú. de lo que le avienta el paciente al analista. ¿Sí? Más o menos, Pregunta, sí. perfectamente Ujú. entendido, solo pregunta. Tú que eres mi psicoanalista, Ujú, después de que yo te mando todo mi escrito y lleno esa hoja en blanco, tú tienes algunas sensaciones al respecto. Mi exacto. pregunta en esa contratransferencia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esas sensaciones, esas emociones son respecto a mí o respecto a lo que a ti te produjo respecto a tu vida pasada o tu vida presente, lo que yo dije? Mm, ahí está el Ajá. meollo del asunto. En teoría, un buen psicoanalista tiene muy claro dónde está lo suyo, o sea, su vida pasada, sus experiencias pasadas, o debería de tenerlo muy claro, para esas emociones que le provocó esa página en blanco, saber o poder distinguir si son las mismas emociones que esa hoja en blanco le provoca Mm. al resto de la gente que lee esa hoja. No sé si logro Sí. explicarme, ¿no? O sea, por ejemplo, si de pronto yo como psicoanalista me hace rabiar este paciente terrible, ujú, yo debería de tener muy claro qué es lo mío, ujú, y qué no. Si no hay ninguna justificación en mi vida o en lo que sea para que me haga rabiar este paciente, entonces muy probablemente este sentimiento de enojo que me provoca es el mismo sentimiento de enojo que provoca en otras personas con quien establece una relación similar, ¿sí? Pero a ver, Claro, claro, estoy claro. hablando de algo sumamente complicado, porque Sí, tienes que tener muy clara la diferencia. tendrías que tener muy clara la O diferencia. tendrías, ¿no? Tendrías, lo cual es casi, casi misión imposible, ¿no? Pues sí, desde, por ejemplo, Tendrías que ir a un psicoanalista, tendrías que ser un psicoanalista que va a psicoanálisis. es que Exacto. desde No, no, a ver, aclaro, todo buen psicoanalista y todo buen psicólogo va al psicólogo. tendría que estar yendo constantemente a psicoanálisis Así o es. con su psicólogo. Ujú. En una cadena Aclaro, infinita, ¿no? que no los engañen, que no los Sí, engañen.
No, claro, pero es una cadena infinita, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y dónde está el analista supremo? ¿Dónde, exacto, dónde está el analista supremo? Sí, Ese debe haber sería, uno, ¿no? No, claro, exacto. pero o sea, es muy curioso porque entonces o sea, por ejemplo, no sé, desde la filosofía de la ciencia era como, o sea, lo que es del mundo objetivo y lo subjetivo, ¿no? O sea, Ujú, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la rayita? ¿No? O sea, ujú, entre uno y otro. Entonces, no sé, igual yo no soy muy kantiano, pero me decían, ¿cuál es la frontera entre el fenómeno y el número, ¿no? O sea, lo que veo representado y lo que está en el fondo, ¿no? Que es los límites del conocimiento o como le quieran decir, ¿no? ujú. Pero, o sea, sí es sumamente complicado, o sea, por ejemplo, para las personas que no están o que no estamos todo en esto, es como entrar a otro mundo de cosas, ¿no? O sea, o sea, decían humano uno y persona invitada, ¿no? Que podrían mostrarte, ¿no? Lo que escribiste en esa hoja en blanco, ¿no? Ujú. Pero puede ser algo bellísimo o puede ser, no sé, Ted Bundy o Ajá, ¿no? exacto. Ujú, exacto. Bueno, el nivel de complejidad es grande, ¿no? Digamos en términos Sí. humanos, ¿no? A ver, este es el mejor de los escenarios posibles en el psicoanálisis. Ahora, repito, esto es más o menos dentro de la tradición más freudiana. Ujú, Ujú. Ahora, si eso lo tratamos de traducir a crítica literaria, vendría así como lo siguiente. Yo, crítico literario, que he leído tanto de teoría y he leído tantos textos, ajá, estoy haciendo una interpretación de este nuevo texto de manera neutral, ¿no? no. Mis emociones, mi pasado, Sí. mi vida, Sí. etcétera, nada se está metiendo en esto. Yo solo estoy reflejando lo que el texto dice, Ajá. ¿sí? Sí, O sea, claro, porque uno a no ver, está. estoy poniéndolo, estoy ironizando, Falso. Sí, claro, sí, porque sí, claro. estoy ironizando. A ver, más o menos ese es el entendido, ¿no? Sí, Ahora, mire, es que yo quiero hacer una anotación porque, por ejemplo, en la cultura popular, cuando ves una serie de policías, de médicos, de superhéroes, ¿no? Siempre hay algún tipo de diálogo que es, quiero que separes al humano del soldado, ¿no? Y dices, no puedes, güey, ¿no? Porque, o sea, Capitán América, ¿no? O sea, separa al humano del soldado. No puedes, es la misma persona. Creo que es como este concepto de voy a despojarme, ¿no? De lo que me hace ser lo que soy y solo seré mi profesión, ¿no? exacto, exacto, ¿No? absolutamente. Creo que la postura en ambos casos es esa, y es un imposible, Sí. ¿no? Podría ser muy chulo, muy ideal, pero no, a ver, no, no pasa. Entonces, ahí es donde viene, digamos, como la revolución. Ujú. Después de Freud y sus acólitos, viene un tipo marxista, aliado con el Telquel de su época, ya sabes, toda esta gente francesa extravagante y excéntrica, ¿no? Y este señor se llama Lacan. Y Lacan reescribe la teoría freudiana a partir de sus propios, digamos, taras culturales, Ujú. marxismo, lo que vendría a convertirse posteriormente en todas estas teorías de la deconstrucción, la lingüística, que se vuelve extremadamente importante en la época de Lacan, y bueno, para todos sus colegas, ¿no? De por allá. Bueno, ahora, respecto al concepto de transferencia, Lacan llega a la conclusión de que no es que haya transferencia y contratransferencia, es que todo es transferencia, punto. O sea, y no hay manera de zafarse de ella. ¿Por qué? Porque todos estamos metidos en el lenguaje. Ujú. Somos prisioneros del Del lenguaje. lenguaje. Ujú. Y el lenguaje nos habita, nos trae, nos lleva, nos hace, nos deshace. ¿No? Y no hay manera de desamarrarnos, ¿no? Lo único que podemos hacer es tratar de no ser unos necios
que quieran fijar el sentido y que las cosas son así y fluir con el lenguaje como el lenguaje fluye naturalmente. Punto. Se acabó. Bueno, esta mujer de la que he estado hablando, Shoshana Feldman, retoma esta idea de transferencia de Lacan, ¿no? Como este ser habitado por el lenguaje y este irremediable flujo, ¿no? Que nos va atravesando a todos como seres humanos en nuestro habitar en el mundo, a la crítica literaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? No es que yo crítico o yo lector lea el texto. Bueno, sí, lo leo y medio trato de interpretarlo. Ah, pero ¿qué crees? En esa misma operación, al tratarse de ser lenguaje y como yo estoy inscrito, sumergido, atravesado por el lenguaje, ese texto también me interpreta a mí y me transforma a mí. El texto me lee a mí también. Ujú. Y por eso, muchas veces, yo solo puedo leer lo que me permite el universo del lenguaje que tengo construido. Ujú. Ahora, ¿cómo viene todo este rollazazo, no? Al caso con mi experiencia con, con The Sandman. Muy simple, ¿no? Precisamente yo empiezo a leer The Sandman, me voy con la finta, diríamos, ¿no? De que así es el conflicto de Dream con Desire y yo le ponía todas las cerezas que sí hay, el deseo y el sueño y Freud y bla, ¿no? Y de pronto, No es. no, no va por ahí, ¿no? O sea, es que estás viendo y no ves, ¿no? Y está desde el principio. ¿Y qué crees? El texto te hizo una trampa. ¿Y qué crees? Que la que también tiene metido el palo en el culo y le cuesta darse cuenta de sus cambios y de sus transformaciones, eres tú. Toma. Así es. Oh, Pues sí, ¿no? O no Y sé. así entonces, ¿no? Uno termina escribiendo una tesis, ¿no? Muy pedante, muy teórica, para la mención honorífica, donde básicamente estás diciendo, pues aquí en este texto están mis shortcomings, ¿no? Ajá. Las cosas que no pude ver de mí misma hasta que terminé de leer. Y ya está. Pues, tío, la tesis es algo, yo siempre la vi como algo funcional, ¿no? O sea, o sea, y también como en cuestión de la vida, pues es el duelo, ¿no? De dejar el mundo de ser estudiante, pues, ¿no? O sea, el ámbito donde sí está permitido eternamente seguir aprendiendo, ¿no? O sea, solo por seguir aprendiendo, ¿no? Ese es mi comentario sobre la tesis, porque yo odié la mía, las dos, ¿no? Sí, todas las odié, ¿no? Pero sí, sí te comprendo, ¿no? Y también, ahora que lo releí para este programa, hay una diferencia muy cabrona de leerlo, voy a decir, de la primera adolescencia a la abuelescencia en la que estoy, ¿no? O sea, 30, por ahí de 30 años después, leer el texto es otra cosa, ¿no? Y pues muy de Wittgenstein, ¿no? También, pues el lenguaje es el andamio, ¿no? En el que se construye el mundo. Y eso es bien cabrón, ¿no? Porque, uh, o sea, pensando, por ejemplo, el contexto que vivimos ahora de violencias y de, ¿no? O sea, de juegos ilusorios de las redes sociales y de lo que algunos muy académicos llaman las posverdades y, ¿no? Muy, muy pomposos. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que un chico que terminaron la preparatoria, ¿no? En sus 16, 18 años más o menos, podría leer, interpretar de ese cómic? O sea, con respecto al contexto de ahora, ¿no? O sea, donde yo creo que también, digamos, la frontera del deseo y del sueño en estos tiempos tan modernos y tanta tecnología se ha borrado, ¿no? Y que se ha y borrado. sabes que también se ha borrado también el mecanismo para obtener esos deseos, Exacto. ¿no? Para Uh-huh. satisfacer el deseo, hay un mecanismo nuevo para la Ajá. satisfacción del deseo. Que es inmediato, ¿no? En algunos casos. O sea, que deja de ser un proceso y es un acto de magia, ¿no? Claro, aparece ahí, ¿no? Tu Ajá. deseo satisfecho, sí. Y también
igual es una reflexión desde una muy mala interpretación del marxismo, pero de cómo la vida corporativa y del trabajo nos ha robado el sueño. Y se los voy a decir en la experiencia de estudiar diseño, a veces era presumir de quién había dormido menos horas, ¿no? Haciendo las entregas. Y cuando trabajabas en la agencia es, yo vivo en la agencia y duermo 1 hora diaria, ¿no? Entonces, ¿qué me han robado? ¿No? O sea, me han robado el acto de dormir, pero sobre todo el acto de soñar, ¿no? De soñar dormido y de poder descansar, ¿no? Descansar y de, no sé, analizar estos deseos en el mundo onírico, ¿no? Como estos cuentos Lovecraftianos de cuando pasea en un río, en un bote, en un país onírico, que a mí me parecen terroríficos y bellísimos al mismo tiempo. Pero esa vida laboral de ahora, o de como de supercartesianismo mecanicista, yo creo que nos ha robado esa capacidad y esas horas de sueño o de ese dormir, más bien el sueño, se ha convertido pues en una herramienta de capital, ¿no? Y de capital de mercadotecnia chafa, de cuando el banco te manda un correo que dice cumple tus sueños, ahorra ya e invierte, ¿no? Sí que puedo invertir, ¿no? O sea, puedo invertir mi dinero. Mi sueño es ahorrar, güey. Ajá, ¿Quién te ¿no? dijo eso? Sí, mi sueño es ser pirata, güey, ¿no? Mi sueño es manejar un tren en el Yukon, en Canadá, o pelear la Revolución Mexicana, lo que sea, ¿no? O sea, pero yo lo veo desde ahí, porque ese también es, digamos, yo creo que el lenguaje que está definiendo, pues, el contexto también de ahora, ¿no? De lo que es el trabajo y volver a tener condiciones de trabajo de cuando empezaba la revolución industrial, ¿no? Sin sindicatos, Pero, sin agrupación. Sí, adelante, perdón. perdóname, Les tengo perdóname. unas Es que, preguntas técnicas. ¿Vas a entrar? Dale, 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 dale. bueno, eh, es que pues, si no se me va la hebra ya a mi edad. Bueno, no, es que me llama mucho la atención este contraste am, generacional que estás comenzando a establecer. Por ejemplo, tu sensación esta de que nos han robado el sueño, ¿no? Con este, ah, ¿cómo has dicho? Cartesianismo mecanicista Sí, me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí, pero también creo que esa percepción es una percepción viejuna de nosotros, ujú, ¿no? Así como, que sí nos fletamos quién sabe cuántas noches, bueno, tú diseñando, aquí tu servilleta traduciendo o ujú. haciendo cualquier otra cosa, corrigiendo gerundios por comida, ¿no? Bueno, Exacto. lo que sea, ¿no? Lo que sea. Eh, Sí, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está el sueño que nos vendieron, no? ¿Dónde está este Mm, sueño neoliberal? Creo que los más jóvenes ahora ya no se lo compran, no, pero lo que me preocupa de ellos, pobres, es no la falta de sueño, la falta de deseo, exacto. porque, pues sí, todo es me gusta y clic y followers y síguele, y es la recompensa, ¿no? Automática, instantánea, viene, 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 pero, pero, atrás está la gemele. Quítales quítales a sus seguidores por un día y dime qué les va a pasar. Sí. Por un día, por media hora, no soportan Bueno, media tienes hora sin la razón, ¿verdad? Estoy satisfacción siendo del deseo. hiperbólica. No, no, yo he intentado retirar teléfonos, no quitarlos a la fuerza, ¿no? Sino decir, apaguen teléfonos 30 minutos. No. Aparece desespero en su forma más obesa, porque es obesa, el personaje, Ajá. Sí. en su forma más obesa, con 10 ganchos en las manos, ¿no? Y arrancarme la cara a mí por atreverme a quererles quitar el objeto del deseo durante 30 minutos. Es impresionante. Y el... No, perdón, sigue con tu idea y ahora entro yo. No, no, eso era el ¿El comentario quid? que Ah, quería ok. hacer, ¿no? El quid, ¿no? Estas, cuestiones generacionales en las que podemos seguir haciendo estos juegos, ¿no? Estos espejos, ¿no? Sí. Con nuestros amigos de hoy, los Endless. Yo capitalistamente, siguiendo el comentario de Humano Uno, yo voy a decir que efectivamente, yo creo lo mismo, creo que nos roban el sueño, nos roban el deseo y nos ayudan a empujarnos hacia el desespero, ya no laboralmente, yo creo que es más perverso todavía, porque ahora parece que es en el momento de ocio. Es Ya no que duermen por meterse el teléfono a dormir
Se meten el teléfono a dormir, se meten el teléfono a bañar, se meten el teléfono cuando están con la pareja, se meten el teléfono cuando están con los amigos y digamos, hay un principio básico, sin carencia no hay deseo, ¿no? Si te hace falta no lo puedes desear. Y digamos, en ese sentido, ese efecto, que me parece más bien un placebo, pero es un efecto que funciona, pues no tienen carencia, ¿no? Porque sienten un deseo satisfecho todo el tiempo y entonces han sido despojados de deseo, del sueño. Son despojados del sueño por una cuestión básica, ¿no? Digamos, nos dormimos ahora a las 2 de la mañana viendo el teléfono y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, agarras el teléfono, ya no pasas más de 4 horas en el mundo de Dream. Y entonces ya no hay exploración de lo mítico, ya no hay exploración del tú, de ese otro mundo, ya no puedes pensar que eres una mariposa, porque ahora estás en Spotify, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Reddit y los 18 mensajes de WhatsApp. Y entonces ya no puedes ser un habitante de ese mundo del sueño que finalmente eres tú, eh, eh, humano uno. Sí, pero, o sea, tiene que ver también con esta tendencia de profesionalizar el pasatiempo o el hobby, ¿no? Es horrible, Uh, es horrible, Es Tina. que, ajá, porque también, mira, el autor que yo quería traer era Schopenhauer. Bueno, es Schopenhauer, que es pesimista, que él no se suicidó porque le parecía que la vida era lo suficientemente interesante para estudiarla de manera filosófica y ya, ¿no? O sea, así de animado era, ¿no? Él era un poco kantiano, hace crítica, ¿no?, al kantianismo, pero construye sobre él también. O sea, me parece que es un gran filósofo y Nietzsche pues recuperaría, ¿no?, ideas de Schopenhauer para él desarrollar su, digamos, su pensamiento o su corriente, vamos a decirlo así. Pero Schopenhauer decía que en el fondo de todo ser vivo estaba la voluntad, ¿no? Entonces la voluntad como este impulso, digamos, de satisfacer deseos. Pero esa era una maldición, porque una vez que satisfaces un deseo tienes que satisfacer el que sigue, ¿no? Y eso produce el sufrimiento, ¿no? Entonces la voluntad es el camino del sufrimiento. Y un escape que él veía era el arte, ¿no? Sobre todo la música, porque el arte te permite tener acceso a un estado contemplativo donde suspendes el ciclo del deseo, ¿no? Y el ciclo de la voluntad, o, ¿no?, por decirlo así. Entonces para él, pues el mundo era representación, ¿no? Igual que para, digamos, para Kant, en cierto sentido, también está lo que yo interpreto y lo que yo construyo, que es el mundo, y en el fondo está mi voluntad, ¿no? Entonces la voluntad sería como el número, ¿no?, y el mundo o la representación es el fenómeno. Entonces, ¿a qué voy con todo este choro? ¿No? ¿A qué voy? Con el cómic también. O sea, el cómic de Sandman en sí mismo, digamos, es un objeto tan místico y mágico como las reliquias de Sandman, ¿no? Como su máscara y el rubí y todo esto, ¿no? Y su bolsa de arena, por supuesto. El cómic en ese entonces, cuando era impreso y tenías que esperar, ¿no?, 15 días, un mes a que saliera el siguiente volumen y conseguirlo, ¿no?, se convierte en ese camino de la voluntad, ¿no? O sea, bueno, se inserta en el camino de la voluntad, pero corta, ¿no?, el deseo, porque lo tengo y puedo leerlo cuantas veces quiera en mis manos, tocar el papel, oler la tinta, ¿no? Si yo fumaba, pues el cómic se apestaba al olor a mi cigarro favorito y era algo que decía, ah, qué chido, es mi cómic, ¿no? Así huele mi cómic, ¿no? Y o sea, digo, creo que muy poético, pues sí me permitía, ¿no? Te permitía escapar un poquito de hacer la tarea y de, ¿no?, de las labores que tenías que hacer en la casa, o si ya tenías una chamba de medio tiempo, entrarle a eso, ¿no? Y creo que ahora también se ha perdido, ¿no?, en la cuestión del cómic digital, que puedes tener acceso inmediato como en las series, de ve todos los episodios ahora, ¿no? Entonces, como dicen, ya no hay deseo, ¿no? Ya está todo ahí, ¿no? Pero en este sentido, creo que ahí pues no encajaría muy bien el pensamiento de Schopenhauer, porque si ya no hay deseo, pues se acabaría el sufrimiento, ¿no? Pero esta Schopenhauer carencia... sería feliz haciendo doom scrolling, güey. Sí, güey, pero la ausencia de deseo solo trae más sufrimiento, ¿no? También, que es lo que dicen, ¿no? De desespero. Está ahí todo el tiempo, ¿no? Hasta en tu hobby. sí, pero
Sí, Perdona, perdón, perdona adelante, que adelante. salté así, ni siquiera alcé la mano, No fue así de, importa, no importa. me apasiono, me pongo mal. Pero no es esta cuestión como las drogas. Ah, A ver, sí, o sea, piensa, ¿no? Estás scrolling and scrolling, ¿no? Y lo único que está pasando es que tienes una lluvia de serotonina fuerte, ¿no? Así, viva el neurotransmisor pesado, ¿no? Vale. Lo dejas de hacer y se va al caño, ¿no? Entonces tienes ahí la desesperación. Y entonces rápido coges el teléfono y otra vez scrolling, scrolling, venga, 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 serotonina, venga. Y cada vez necesitas más. más. Y Ujú. cada vez necesitas más. ¿Cuándo es el punto de reviente? Cuando de plano tu cerebro ya no puede producir más serotonina y entonces ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Empezamos a tener crisis de salud donde la OMS nos dice que una de las enfermedades del siglo es la depresión, Sí, ¿no? Y que es prácticamente crónica para, no sé, un porcentaje altísimo de la población. Y es esto, ¿no? No, o sea, ¿dónde consigues más droga? ¿No? Pobre cerebro, ¿de dónde produces más? ¿No? ¿Y O de le dónde entras a sacas las más duras de tiempo para veras. seguirte drogando? exacto. O sea, digamos, el primer ítem que te roba este rush de serotonina es tiempo, porque dices, qué chido se siente, vamos por más, 1 hora, vamos por más, 2 horas, vamos por más, pero el tiempo en el que te puedes mantener despierto es finito, ¿no? Y está limitado. Y cuando, o sea, primero tienes que romper esa barrera de tiempo y dormirte a las 3 de la mañana y despertarte a las 5 a ver el teléfono para después entonces ya romper la barrera del químico, ¿no? De que Sí. la serotonina ya no haya. Pero también no está relacionado, por ejemplo, en episodios anteriores mencionaste lo de Benjamin, ¿no? De la reproducción mecánica y, ¿no? La obra de arte. O sea, también está perdido, ¿no? En ese sentido. O sea, está relacionado y perdido al mismo tiempo. El deseo, la reproducción mecánica de la obra de arte o la obra digital, ¿no? O sea, porque también, o sea, crear contenidos para las redes, pues es un ejercicio de creatividad también, yo creo, ¿no? Y muy loable en algunos casos, como en la literatura. Hay literatura mala y literatura buena, hay contenidos que son de calidad y contenidos que no lo son, ¿no? Pero también te roba la capacidad de seguir creando, ¿no? O sea, hasta qué punto puedo estar yo creando contenidos, ¿no? Todo el tiempo, porque es entrarle a la fábrica. Antes decían que uno podía, que cuando todo fallara podías hacerte pintor de cuadros de hotel, ¿no? Que son Ya casi, no. no, son, es que eran como unas plantillotas, ¿no? De tenías el árbol y la metías en pintura y, ¿no? Y era un trabajo artístico, mecánico, ¿no? Muy básico, Mecánico. ¿no? Sí, sí. Entonces, es entrarle pues ante el ciclo o el flujo sin cesar, perdón, de la serotonina y de estar viendo cosas en el celular. Ahora yo voy a ser el obrero del contenido, ¿no? Y voy a estar produciendo todos los días, todo el día. Exacto. O sea, ya que trajiste a Benjamin y a Marx a la discusión, No, pues ya. déjame hacer una aclaración. Es así, nos es robado el deseo, ¿no? Nos es robado el sueño. Bueno, hay alguien que nos lo roba, Sí, ¿no? Digamos, o sea, estamos trabajando, o sea, le estamos regalando nuestro tiempo de sueño, le estamos regalando nuestra fuerza vital a una empresa que ni conocemos y que solo absorbe lo que producimos para permitirnos seguir consumiendo contenido de otras personas que están en la misma circunstancia de nosotros, ¿no? O sea, sí hay una pues figura ominosa ahí detrás, ¿no? no, claro, digo, pues no hay juegos gratis, ¿no? O sea, de los de free to play, ¿no? No hay free to play, No hay free to play, no hay cómics gratis, no no hay, hay ¿no? televisión en línea gratis. O sea, No hay el, programas de YouTube gratis. no, la moneda, el intercambio es el tiempo, ¿no? O sea, lo que Y voy, el deseo, y el sueño, ajá, y el desespero. no, desespero es el dueño, ¿no? Mark Zuckerberg desespero se va a Sí, llamar ahora, le vamos a decir. Jeff Bezos, Zuckerberg, desespero, ¿no? Oye, tengo una duda Musk, técnica de lo que planteó persona invitada. ajá, Me quedé con una duda técnica. Dígame. Entiendo la idea perfecto de el texto me interpreta a mí, ¿sí? Pero no entiendo cómo opera eso, porque si entiendo bien, para que haya un proceso interpretativo,
tendría que haber un sujeto que interpreta. Entonces entiendo perfecto dónde estoy yo para interpretar el cómic, ¿no? Lo que sea, mi psique, mi alma, mi espíritu de la religión que profesen, ¿no? Digamos, interpreta el texto que estoy absorbiendo, que estoy percibiendo en el mundo y a partir de ahí produzco como una interpretación, un sentido de esto y me quedo con ello. Pero tú dices, la cosa es que el texto también te interpreta, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿cómo cuál sería el Mm. procedimiento técnico? Porque si no hay un sujeto, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en ese proceso inverso en el que hay una contratransferencia de aquí para el texto? A ver, primero tendríamos que empezar con cuál es tu definición de sujeto. Exacto, sí. ¿Qué es un sujeto? Mira, O por lo Schopenhauer, menos desde dónde lo entiendes tú o ustedes, de dónde, ¿qué es un sujeto? Schopenhauer te diría que hay representación mientras hay sujeto, ¿no? Claro, pero no O- explica qué es un pero no me sujeto. explica qué es un Claro. Pues sujeto. Yo diría que sería, digamos, lo explica en términos kantianos, ¿no? O sea, el sujeto es quién, ¿no? el quién de la cosa, Quién hace la representación, sí, el ¿no? quién de la cosa. O Yo te lo sea, explicaría en términos de Althusser. ajá, Yo diría es aquel que es interpelado ujú, o aquella que es interpelada, ¿no? Aquella sí, que tú dices, hey, pelón, y alguien voltea, ese es el sujeto de ese enunciado, ¿no? O que dices, primo, y alguien voltea, ese sujeto que se sintió interpelado por un enunciado sería el sujeto a quien estás interpelando, ¿no? Pero para tú poder interpelar a alguien, tú tienes que convertirte en sujeto de la interpelación también, ¿no? Digamos, desde allá estamos, ¿no? Uno más kantiano, el otro más marxista, pero sí, por ahí andamos, ¿no? Un ente en el mundo que produce un discurso y que recibe un discurso de vuelta. Ok, ok, ok. sí, muy bien. So, y produce un discurso y recibe un discurso de vuelta. Vale, me gustan las definiciones. A ver, creo que la tarea de definir qué es un sujeto es una de las que ha preocupado a todos los filósofos desde Sí, los principios de la humanidad, conocidos y desconocidos, ¿no? Y que nos siga preocupando y nos seguirá preocupando. Bueno, eh, para este caso en particular, la idea de sujeto de la que te estoy hablando es, buah, sí, digamos, el sujeto que plantea Lacan. A ver, Lacan hace muchas cosas muy curiosas y divertidas y para Todo un explicar personaje. su reescritura de Freud. Es todo un personaje, ¿no? Y a su vez él ha sido reescrito por quien quieras, desde Zizek hasta, bueno, en fin. Él representa al sujeto como una S minúscula que está barrada, está tachada. Ujú. Es algo que está atravesado. Ujú. ¿Por qué está atravesado? Está atravesado por el lenguaje. Ujú. Y conforme va exponiendo su teoría y explicando estas cuestiones, acaba llegando uno a la conclusión de que al final sujeto es todo lo que esté atravesado por el lenguaje y por la cultura. Si Muy tiene, sí, estructuralista, ¿no? exactamente, sí, porque Lacan es de la familia de los estructuralistas. Ujú. Ahora, eh, digamos, una quizá diferencia que puede tener Lacan con sus compañeros y por la cual lo retomaron los postestructuralistas es esta noción como de flujo permanente, ¿no? De que no hay un lugar fijo ni para las verdades, ni un centro, sino que todo es este devenir constante, ¿no? De cómo cambia de sentido el lenguaje, cómo se usa, cómo jugamos, ¿no? A que describimos las cosas, a que nos describimos a nosotros mismos con esta herramienta que ya ahora está más allá de nosotros, ¿no? Está más allá de nuestro control, ¿no? Más allá de nuestro mero uso.
Un poco esa es la idea. Y en ese sentido es que un texto ujú, artístico, en este caso, bueno, un cómic, se puede volver nuestro intérprete. Ujú. Al ser parte de este mismo sistema de signos, connotaciones, que es el lenguaje, que es la cultura y que nos lee al transformarnos, ¿no? Al meternos en él, al reafirmar que estamos metidos presos en él y que al mismo tiempo nos transforma. Wow. Más o menos Me esa es estás diciendo la que idea. la cultura en la que vivo, que es la que construyó ese sistema de lenguaje, me está interpretando a mí cuando yo leo un cómic y me vuelve parte de su producción cultural. Sí, Así es. sí. Padrísimo, lo amo. A ver, ¿por qué, Mau? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos los 3 sentaditos muy cómodamente en nuestros espacios, produciendo más discurso Sí, y más cultura sobre este texto. Entonces, ¿qué? El ¿Qué discurso se está está haciendo con produciendo a sí mismo. sí. exactamente, se Claro, está produciendo claro. a sí mismo? Como mercadólogo debo decir que es el regalo que sigue dando, entonces, ¿no? No, sí, o sea, Exacto, la idea es es el muy... regalo que sigue Es dando, el me encanta. nutrihierro. El nutrihierro. Sí, No, cuéntales la anécdota del es que no nutrihierro, güey. existe el nutrihierro, fue una invención de Exacto, Kellogg's, ¿no? exacto. El En las hierro es cajas de hierro, cereal, el ¿no? hierro es hierro, El ¿no? forticalcio no existe, es No, calcio. no, pero a ver, No, pero en pero este no te sentido, atravesó atravesó toda tu infancia el nutrihierro y el forticalcio sí, y claro, sí. bueno, Sí, 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 y que si ponía discos de Chicago al revés, hablaba el diablo también, y no es cierto, ¿no? Sí, yo esperaba que Bueno, sí, pero no sucedía. ¿y por qué no? depende para quién. O sea, Sí. pregúntale a mis tías cristianas y verás Ah, que sí, sí, bueno. ¿no? Bueno, pero, o sea, lo bello, creo que es que tenemos que cerrar. Si quieren, seguimos cotorreando, si pueden, pero tenemos que cerrar por hoy la pozolería, ¿no? Porque eh, Ya se gastó el ya se pozole hoy, gastó el amigo. pozole. Pero Ya se es nos súper acabó. linda la idea de persona invitada de que sigue, o sea, sigue generando más discurso, ¿no? En este devenir. Pero es increíble, pues, o sea, es la idea, o sea, la idea de Sandman y del cómic y del sueño y el deseo, pues es eso, ¿no? O sea, o sería más bien lo que yo interpreto de lo que hemos compartido, es pues seguir soñando, seguir deseando, ¿no? Ujú. Nada más. Importante seguir Justamente, diciendo, buscando fuentes de deseo. Persona invitada, ¿quiere cerrar con alguna idea súper acá de estas que has traído no, hoy a la mesa? bueno, ¿cuál súper acá, no? Concluyo, justamente con humano uno y contigo, ya no sé quién es humano uno y humano 2, No da igual. importa. Somos productos del discurso. Somos productos del discurso, efectivamente, eso es, somos producto del discurso. Bueno, creo que por algo se llaman The Endless, Ujú. ¿no? Y esto es lo divertido de la historia, que mientras existamos algunos cuantos, ¿no? Que todavía seamos capaces de perdernos en los vericuetos de el discurso, de la cultura, como venga en cualquiera de sus presentaciones, ujú, todavía hay para dónde, ¿no? Hay algo que surge, va a haber la necesidad de crear, de decir, de escribir algo, de hacer un podcast, de hacer un pozole, ¿no? Y eso a mí me parece que es lo que lo que es más grato, ¿no? De entrarle a este mundo de las artes y de la cultura en general. Aplausos, autoaplausos. Muy bonito programa. Lo amé, bravo. Estuvo Persona increíble. invitada. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Estuvo bien rechingón. Y Gracias, amigo humano. ¿Quieres decir algo? pues que si llegaron hasta acá, muchas gracias a la audiencia, ¿no? Y le voy a mandar un saludo al Santo Niño Galatot, ¿no? Que Ah, nos escucha religiosamente el sí, Santo Niño le Galatot. mandamos un gran abrazo, ¿no? Un abrazo para Ibrahim Y Galatot. Ah, y a Karen Berger. Seguro que nos va a también, escuchar. sí, Por favor, y también a todos estos dibujantes maravillosos que participaron a lo largo de su historia en el cómic.
Hicieron un trabajo Cariño. fenómeno. Y pues si la audiencia tiene deseos de escuchar algún tema en particular, manifiéstenlos en el chat, ¿no? Y busquen sus carencias. El carencia es el principio del deseo. Porque si no, van a caer en el desespero antes que en el deseo. Bueno, pues sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.